Bien, estaba meditando en este pasaje sobre la oración ferviente, ¿no? Todos nosotros yo creo que somos conscientes, sabemos de la importancia, de la necesidad que hay de orar, de buscar el rostro del Señor. Bueno, el hermano Jairo estaba haciendo una reflexión hace un rato muy importante, muy interesante, y ojalá todos prestáramos atención a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos dice. Y mirando esto de la oración ferviente, hermanos, creo que la oración ferviente es el resultado de un reconocimiento real de quién es Dios. Es decir, sabiendo quién es el Señor, esto debe llevarnos entonces a una relación personal e íntima con Él. Y es el ejemplo que encontramos en la Escritura, ¿no? Muchos hombres y mujeres de Dios que clamaron de una manera especial, de una manera dispuesta, y vieron la gloria del Señor en sus vidas. Y qué bueno poder recordar en este momento a Jacob, ¿verdad? Allá en aquel lugar donde tuvo ese encuentro con el ángel. Y el ángel le decía, suéltame. Y cuando rayaba el alba, dice que Jacob le dijo, si no me bendices, no te dejaré. Y entonces vemos que hubo un trabajo, una lucha, por así decirlo, un esfuerzo, un fervor, una intensidad en esa búsqueda, en ese clamor, en esa súplica para con el Señor. Hay otro ejemplo que me llama mucho la atención y es el caso de Ana. Ana era estéril, tenía dificultades tal vez en su casa con la otra esposa que tenía su marido, una cantidad de situaciones. Y tal vez peleó con el esposo, peleó con la rival, no sé qué situaciones, porque en los hogares se dan muchas cosas que pueden traer afectación a la vida de las personas. Pero llegó el momento en que ella dijo, ya no más. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue a la presencia del Señor. Se fue al lugar donde realmente nosotros podemos encontrar respuesta, donde realmente nosotros podemos encontrar solución, donde realmente nosotros podemos encontrar una salida. Y es a la presencia del Señor. Nótese que hasta el mismo Elí la trató de borracha, porque tal vez esa actitud de aquella mujer no era común, no era frecuente en los israelitas. La forma como ella lo hizo, Elí no estaba acostumbrado a ver esa manera de que alguien llegara al santuario así, pero a ella no le importó. Y responde al hombre de Dios, al sacerdote, al encargado en ese momento, no estoy ebria, estoy en grande angustia, estoy en grande tribulación, pero yo creo que lo hizo confiada tanto en el Señor que al tiempo volvió, pero no volvió sola, volvió con su hijo y le recordó al sacerdote, ¿se acuerda ese día que yo vine aquí y que tal vez usted me dijo que estaba ebria? No estaba ebria, estaba orando por este muchacho y el Señor me respondió, el Señor me dio la salida. Entonces, hablar de la oración ferviente, según el diccionario, dice que es un sentimiento intenso de entusiasmo y admiración hacia alguien o hacia alguna cosa. Es decir, es cuando definitivamente reconocemos la grandeza, el poder, la majestad, lo sublime que es el Señor. Y tal vez, aunque el Señor no responda a esa oración, a ese clamor que nosotros le hacemos, igual seguimos confiando y esperando en el Señor. Uno de esos ejemplos puede ser Job, ¿no? Que en una de sus palabras dice, aunque Jehová me matare, en él esperaré, en él seguiré confiando. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de lo que Dios podía hacer en él. Otro ejemplo que podemos mirar es el apóstol Pablo. Dice, relata que tiene una situación en su cuerpo. Dice, y 3 veces he orado al Señor para que lo quite de mí. Pero el Señor le ha dicho, o le dijo el Señor, bástate mi gracia. Pero vemos que Pablo no se desanima, no reniega, no está allí, Señor, ¿por qué no? No, sigue su carrera, sigue su camino, sirviéndole al Señor, confiando en Dios de una manera especial. Así que, amada iglesia, amados hermanos,
que estamos en esta mañana aquí a través de este medio. Este trabajo, este camino con Dios, de andar con Él, es un camino que necesita estar acompañado de la oración, estar rodeado de esa relación, de ese diálogo, de esa comunión íntima con el Señor. Vemos en la Escritura, especialmente el libro de los Hechos, quiero referirme, pues porque es de alguna manera el modelo para la iglesia en muchos aspectos, en muchos sentidos. Y es que vemos que la oración era una actividad primordial de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Cuando fueron a elegir al sucesor de Judas, oiga, no lo hicieron sin orar. Primero clamaron al Señor y luego entonces tomaron la decisión. Cuando vino la persecución para la iglesia, para los hermanos, los creyentes, y la situación se tornó muy difícil, ellos oraron. Pero de ese pasaje me llama la atención que no están orando de pronto para que se acabe la persecución. Antes uno analiza el texto y ellos recuerdan, dice: Señor, mira cómo esta gente se ha levantado, cómo esta gente se ha venido en contra de tu nombre, en contra de la obra tuya, Señor. Y hacen relación al Salmo número 2, donde dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque se han levantado contra ti. O sea que lo toman como un cumplimiento de la profecía. Pero miren la petición de ellos: Señor, en medio de toda esta situación que está pasando, danos valor para hablar con denuedo tu palabra. Es decir, en medio de la persecución, en medio de los azotes, en medio de la cárcel, en medio de todo lo que está viviendo, Señor, que nosotros podamos hablar tu palabra con denuedo y que tú hagas milagros y hagas prodigios y todo lo que tengas que hacer, Señor. Oiga, qué bonito eso, de verdad es impactante esa posición que toma la iglesia en aquel momento. Luego miramos que la iglesia dice que creció numéricamente y los apóstoles estaban pues como encargados de la administración, de la distribución, y resulta que notaron que hay algo importante que se está como opacando, hay algo importante que está como decayendo en ellos, y es que tal vez ya no hay tiempo para orar. Entonces llaman a la congregación y les dicen: escoged entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que nos ayuden en esta labor, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nótese el valor tan grande que le dan los apóstoles a la oración. Oiga, ayudar a los necesitados está muy bien. Y a veces nosotros hacemos muchas cosas, muchas actividades, tenemos mucho trabajo, tenemos muchos compromisos, pero nada puede estar por encima de ese trabajo, de esa labor de orar y de buscar la presencia de nuestro Dios, de buscar la dirección de nuestro Dios cada día. Así que no dejaron de lado el propósito de ayudar a la gente, pero reconocieron que era más importante el tema de la oración. Oiga, y qué hombres a los que les delegaron esa labor. De verdad que uno estudia la biografía de aquellos personajes, especialmente Esteban y el que fue a Samaria, Felipe, gloria al Señor, que seguramente cumplieron la tarea muy bien de seguir ayudando a los necesitados, repartiendo la distribución o distribuir las cosas para los necesitados. Pero la Biblia nos dice que esos hombres, sobre todo Esteban, ¿no? Hombre lleno del Espíritu Santo, de fe, y hablaba con denuedo la palabra de Dios. Y pues ni qué decir de Felipe, ¿no? Ese testimonio cuando llegó a Samaria también, cómo Dios lo bendijo, lo usó y lo respaldó de una manera muy especial. Y así podemos seguir mirando muchos otros pasajes de la Escritura, ¿cierto? Donde nos muestran que una de las tareas primordiales de los apóstoles es la oración, es esa búsqueda de la presencia del Señor, es esa comunión con Dios. Entonces,
esto nos queda a nosotros como ejemplo, ¿no? Como enseñanza, como modelo para la iglesia en estos tiempos, porque sí vemos cómo hemos ido perdiendo algunas costumbres, diría yo, algunas formas, ¿cierto? En esa búsqueda del Señor. Y ahorita el hermano Jairo hacía referencia a algo que me pareció interesante, y es que es verdad, un hermano que, por ejemplo, trabaja en una empresa, tiene que cumplir un horario. Decirle, hermano, usted debe llegar aquí 1 hora o 2 horas antes del servicio a orar. Pues, hombre, hay que ser conscientes de las situaciones. Pero también hay que saber y hay que entender que hay hermanos que sí lo pueden hacer y que pudiéndolo hacer no lo hacen. Prefieren esperar hasta el último momento, hasta la última hora. Y si el culto empieza a las 7, la reunión empieza a las 7 de la noche, él va llegando por ahí faltando 5 o a veces a la hora exacta y a veces hasta después de que ya ha iniciado el servicio, cuando de pronto ha podido dedicar un tiempo para esa búsqueda en la presencia del Señor. Por la gracia del Señor nací en un hogar cristiano. Mi papá fue pastor de la iglesia y recuerdo de niño muchas experiencias de los hermanos en aquella época. Bueno, hay que entender que de pronto era un lugar del campo y se facilitaban mucho las cosas, pero recuerdo que los días sábados había hermanos que estaban llegando al culto 2, 3 de la tarde, iban entrando al salón a orar. Luego, a las 6 de la tarde, el salón estaba prácticamente lleno de hermanos orando, clamando, pidiendo al Señor que se manifestara, que se glorificara durante el servicio, que las almas pudieran conocerle a Él, que los hermanos fueran llenos del Espíritu Santo. Y entre esas experiencias bonitas, yo recuerdo ver hermanos, oír hermanos, que mientras el pastor predicaba la palabra, había hermanos que eran llenos del Espíritu Santo mientras escuchaban la predicación de la palabra. Y vemos que no era tanto la elocuencia del pastor ni la sabiduría del hombre, sino que es que el Espíritu de Dios se movía en medio de la iglesia. Aleluya. No estoy diciendo con esto que hoy no se esté moviendo el Espíritu de Dios. Él no nos ha dejado solos. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y estoy seguro que Él lo cumple. Pero sí vemos que en muchos de nosotros ese fervor, ese entusiasmo, esa búsqueda de Dios ha ido decayendo, ha ido menguando. Ya vemos con preocupación de pronto cómo alguien sin orar ni nada llega a hacer algo, ¿cierto? No que Dios no lo respalde, Dios lo puede respaldar. Oiga, pero yo creo que si bañamos, por así decirlo, con oración, nuestras actividades, nuestros proyectos, nuestros programas, yo creo que Dios va a hacer cosas maravillosas, aún más de las que ha venido haciendo en cada uno de nosotros. Porque hay algo cierto en esta mañana, hermanos. Dios sí responde a la oración. Dios sí escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha la oración de sus hijos, la oración de sus siervos. Y yo creo que usted tiene testimonio en esta mañana de lo que Dios ha hecho a través de la oración. Tal vez en un momento de enfermedad, de dolor, usted ha orado al Señor y Dios le ha respondido. En lo personal, recuerdo una ocasión que hay cosas que lo impactan a uno, como que uno dice, uy, ¿qué pasó acá? Recuerdo que tenía un dolor de cabeza muy fuerte, estaba afectado y bueno, ya entra uno como en el desespero por el mismo dolor que había. Y fui y me postré en la presencia del Señor. Y no fue una oración como, Señor, sáneme y esto, lo otro. No, sino algo, una conversación con el Señor. Señor,
Usted tiene todo el poder. Yo creo a tu palabra. Yo soy testigo de tus obras, Señor. Te he visto sanar, te he visto liberar, te he visto hacer maravillas. Señor, yo sé que usted me puede quitar este dolor, porque para ti no hay nada imposible. Y creo que tú lo puedes hacer. Y hermanos, para la gloria del Señor lo testifico, porque es mi experiencia. No había pasado un minuto cuando ese dolor de cabeza desapareció de mi cuerpo. Y entonces la oración ya no fue Señor, sáname, sino que se convirtió en un momento de adoración, de reconocimiento y de alabanza a Dios. Porque realmente, hermanos, este Dios que tenemos es grande. Este Dios que tenemos es excelso, es sublime, es todopoderoso. Así que todos tenemos la necesidad o el deber. El hermano Jairo lo enfocó hace rato por la responsabilidad, si lo miramos desde esa óptica, de hablar con Dios. Amén. De conversar con Él, de contarle nuestras cosas al Señor, de decirle al Señor lo que nos pasa, lo que nos sucede. Y no solo en el ámbito personal, porque la oración no solamente tiene que ser por mí. Hay hermanos que dicen, hermano, es que yo no sé qué orar. Oiga, extraño que alguien diga que no sabe, que no encuentra palabras que orar. Hermano, cuando tenemos un consistorio de ancianos que necesita la oración, que la iglesia ore por ellos para que el Señor los dirija en todos sus proyectos, en todas sus actividades. Tenemos unos pastores que necesitan ser guiados, inspirados por el Espíritu Santo, que necesitan el respaldo de Dios en toda actividad que hacen. A nuestro alrededor hay hermanos en la congregación que tienen necesidades, conflictos. Hay una comunidad que nos rodea, hogares destruyéndose, jóvenes hundiéndose en la drogadicción, en la prostitución y en cuanta cosa mala hay en este mundo. Y un creyente decir que no sabe qué orar, que no tiene que orar. Preocupante, preocupante. Así que, iglesia, hermanos, en el nombre del Señor yo les invito, les animo en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Oiga, bonitos estos programas, qué bendición. Y he venido siguiendo algunas transmisiones. Hermosa la palabra. Pero esto tiene que trascender. Esto tiene que ir más allá. El programa se llama Devocionales de Gloria en Gloria. Oiga, pero eso tenemos que verlo en nuestro diario vivir. Ver la gloria de Dios. Así que, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice que nuestras peticiones deben ser conocidas. Amén, gloria al nombre del Señor. Dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ay, hermano, es que el Señor ya sabe todas las cosas. Oiga, pero al Señor le gusta que le contemos. Y vuelvo al ejemplo del dolor de cabeza que tenía. ¿Sería que el Señor no sabía que yo tenía ese dolor de cabeza? Claro que él lo sabía. Pero fue necesario que yo le contara y que le dijera, que hablara con él. Es que esto de la oración es un diálogo, es una conversación entre amigos de confianza, pero más que amigos. Oiga, viene a mi mente ese cántico antiguo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, oiga, no nos afanemos. Ese ejemplo del dolor de cabeza, yo hubiera podido irme al hospital, hubiera podido irme ido a comprar una pasta. Es decir, muchas cosas que humanamente uno pudiera hacer en el momento. Y son muy humanas. Pero ¿qué tal esa experiencia? Ir a la presencia del Señor y experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas es una grande bendición. También vemos que esto de la oración implica no solamente pedir, sino también habla del agradecimiento. Mire cómo termina diciendo el pasaje allí. Con acción de gracias.
Uno de las dificultades más grandes del ser humano es la ingratitud. Y creo que el hermano Jairo también lo tocó hace un rato, ¿cierto? La ingratitud. Es que a mí Dios no me ayuda, es que a mí Dios no me ama, es que a mí Dios, cierto, no me responde. Oiga, ese aire que respiramos, ese sol que cada mañana se levanta, esa lluvia que llega a su tiempo, esa provisión de Dios que llega. Ahora en días pasados con lo de la pandemia, la preocupación porque bueno, ¿y ahora? ¿Y qué vamos a hacer? Y encerrados, ¿y qué vamos a comer? Oiga, yo creo que en Colombia, yo no sé la gente que no es de la iglesia, pero por lo menos los creyentes de la iglesia del Señor, lo único que podemos testificar es que hubo abundancia, hubo alimento para todos. Y en mi experiencia, hasta para los amigos hubo, para repartirles, para compartir con ellos la bendición de nuestro Dios. Así que, oiga, la gratitud tiene que ser un factor importante en nuestro diálogo con el Señor. Una persona desagradecida, hermano, es muy difícil, es muy complicado. Pero alguien que reconozca los favores y la misericordia del Señor es alguien agradecido, es alguien que muestra esa actitud de reconocimiento y gratitud al Señor. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que también nosotros nos equivocamos, de que fallamos en muchas cosas. Y ese reconocimiento de nuestra propia debilidad, por así decirlo, no puede faltar en nuestra oración, no puede faltar en nuestra relación con Dios. Porque es que hay uno solo que es perfecto y es el Señor. Hay uno solo que es, aleluya, que es, ya lo dije, perfecto es Él. Pero de ahí en adelante, todos dependemos de Él. Todos necesitamos de Él. Todos somos conscientes de que sin la ayuda del Señor no podemos vivir y nada podemos hacer. Y me llama la atención allá el profeta Isaías, ¿verdad? Anoche escuchaba por ahí al hermano Álvaro dándonos la enseñanza, Isaías capítulo 6, versículo 2, ¿cierto? De esa actitud, pues, del profeta Isaías. ¿Cuándo viene él a tener un reconocimiento de su propia pecaminosidad? Cuando ve la grandeza de Dios. Y es lo que estaba diciendo al comienzo. ¿Cuándo viene la oración ferviente? Cuando reconocemos la grandeza y la majestad de Dios. Mientras para usted Dios no ocupe el primer lugar en su vida, no sea lo principal en su vida, pues definitivamente nunca va a haber fervor, ni va a haber esa entrega, ni va a haber esa disposición para Él. Pero reconociéndolo a Él, reconociendo su grandeza, no solamente está el reconocimiento de nuestra propia debilidad, sino que viene la gratitud y viene la súplica y el clamor también para nuestro Dios. Dice que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Y hace una descripción de cómo él vio al Señor. Y luego entonces vemos que en el verso 5, al ver esa majestad y esa grandeza del Señor, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios, hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Solo reconociendo la grandeza del Señor es que podemos ver nuestra realidad delante de Dios. Y ese debe ser motivo suficiente, hermanos, oiga, para humillarnos en la presencia del Señor, para estar dispuestos a rendirnos a los pies de Cristo, para estar dispuestos, gloria al nombre del Señor Jesús, a entregarle todo al Señor. Aleluya. A darle todo al Señor. No solamente palabras bonitas, no solamente aplausos, no solamente cosas externas, sino una entrega total de nuestra vida al Señor. Una humillación completa en su divina presencia. Oiga, la súplica
ya lo dijimos, no puede faltar. Que no sé por quién orar. Ay, hermano, comience pensando en su familia que no conoce al Señor. Comience pensando en sus vecinos. Piense en la iglesia, en los hermanos que van a la congregación. Algunos ni se saludan con los hermanos, muchas veces porque falta esa comunión los unos con los otros. Pero comience a pensar, oiga, y cuando el hermano falla, ahí sí estamos dispuestos a señalar. Pero cuántas veces hemos orado por él, hemos clamado por él, por la familia. Los jóvenes de la iglesia criticamos muchas veces, ay, es que esos muchachos esto y aquello. Pero cuánto tiempo hemos dedicado a orar por la juventud. Amén. Ay, criticamos, es que ese hermano, esa predicación o ese líder esto y aquello. Pero cuando doblamos nuestras rodillas para clamar a Dios por ese hermano, por esa hermana, la súplica, hermanos, es necesaria y es importante. Y sobre todo, pues la adoración, el reconocimiento de la grandeza y de la majestad de nuestro Dios. Oiga, yo creo que la palabra del Señor es preciosa en esta mañana para todos. Es eficaz para todos en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Necesitamos volver, aleluya, a la oración ferviente. Yo le decía a la iglesia en estos días, hermanos, es cierto que tenemos un horario de culto. Hemos dicho 7 de la noche, por ejemplo. Pero yo le dije, hermanos, para nosotros el culto no comienza a las 7. Para nosotros, ojalá estuviéramos aquí media hora antes, 1 hora antes, en esa búsqueda de Dios. Oiga, que el Señor respalde el predicador, que el Señor lo use. Que el Señor use ese ministerio de alabanza, les dé la unción, les dé la gracia, la sabiduría. Que ojalá esas canciones que cantan, aunque han sido de pronto inspiradas por otros, han escrito aquellas letras en alabanza en algún momento de sus vidas, pero que ahí en el momento del culto, esa palabra, ese cántico puede traer alegría, puede traer bendición a la vida de las personas. Oiga, que al escoger esas alabanzas sean guiados por el Señor. Aleluya. Que el Señor obre en las personas que vienen, porque es cierto que a nuestras congregaciones llegan amigos a oír la palabra del Señor. Que esas personas puedan ser impactadas por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. El Señor pueda obrar en la vida de cada uno de ellos. Yo les pregunto, ¿será necesario disponer ese tiempo para que Dios nos ayude y obre de manera especial? Y así en todas las cosas. Yo creo que lo necesitamos, hermanos, volver a esa oración ferviente. De mis experiencias de niño, yo recuerdo, hermanos, que los hermanos 6 de la tarde, esa oración no era por allí calladitos, no, hermano, era con ruego, era con alabanza, era con aplauso, era un fervor el que había para buscar la presencia del Señor. Yo recuerdo que había hermanos que el día domingo estaban llegando a las 4 de la mañana o antes, estaban golpeando la puerta de la casa para que les abrieran el salón, porque iban a orar, iban a ayunar. Hoy en día poco se ve. Recuerdo que el ayuno no era un rato, no, era todo el día que se disponían para estar en la presencia del Señor. Aleluya. Oiga, qué bueno reflexionar en esta mañana. Y como dice el profeta Jeremías, o el Señor por medio del profeta Jeremías, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y yo creo, hermanos, que el camino de la oración, si usted me permite llamarlo así, en esta hora, es necesario que lo retomemos. Es necesario que volvamos a él. Y yo les invito en el nombre del Señor Jesús a que no echemos esto en saco roto, hermanos, sino que de verdad lo pongamos en práctica en el nombre del Señor. Lo necesitamos. Hoy tenemos muchos medios, muchas maneras de hacer las cosas. Tenemos mucha facilidad para tanto en el día de hoy. Pero no se nos puede olvidar que esta obra es de Dios, que Él la sigue dirigiendo, que Él la sigue sosteniendo, que Él la sigue sustentando en el nombre del Señor Jesús. Así que, mis amados,
Dios les bendiga y espero que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, sea glorificada y produzca un efecto en nuestras vidas. Dios les bendiga.